Después de varios años, me vuelvo a sentar aquí frente a ustedes para compartir lecturas en voz alta. Gracias a Oscar y a Jenny que me motivaron a seguir con esta actividad que me gusta compartir lo que leo, me gusta leer en voz alta. Y lo había dejado por miles de situaciones que me han pasado en la vida. Pero hoy encontré este libro y quiero compartirles el prefacio. El libro se titula El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Este libro se los recomiendo cuando estén un poquito tristes. Lo leen y ya quedan con las baterías recargadas para seguir buscando el sentido de la vida. No les voy a leer propiamente el libro, sino el prefacio de este libro, la mitad, para que ustedes se enganchen y lo lean. Posiblemente en otro video leamos o lea la segunda parte. Este prefacio lo escribió José Benigno Frier, de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, mi universidad. Y es súper bonito, uno se engancha maravillosamente. Y bueno, vamos a empezar. Prefacio. El escenario de El hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esta tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del Holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si, ante cada tumba, el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas mal logradas. En ese hueco podrían yacer una persona que, en plenitud de energía, emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de sus hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer, que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía, más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa, helada, de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la de Viktor Emil Frankl, 1905-1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frankl. Viktor Frankl por esas fechas comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado el director de la sección de neurología del hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación de psicoanálisis.
Frank recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas como técnicas. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en este libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. Y ese remanso hogareño se unió a la feliz boda con la joven Tilly Grosser, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaban con la situación de la encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía. Una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frank entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Austria. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron, junto a su mujer e hijos, al campo de Auschwitz, y allí murieron. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Ese visado le permitía la salida de Austria y le abriría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frank una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos, sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frank fue deportada. No ese es el único suceso que roza el heroísmo de la biografía de Frank. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frank. No nos entraba en la cabeza que nos quitaran todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de mi libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida, pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida, ¿comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente en la jerga del Langer: mierda. Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años, que aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató la epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida que incrementaba el peligro de muerte y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre, en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Durkheim.
y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzando este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Langley, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De ese modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán en la altura de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas pueden erigirse en un ícono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrante, heroico, inigualable. Y ese no era el hombre Frank. La biografía de Frank, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad como que asume sus éxitos, como en la fortaleza para superar los fracasos. Desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos, los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank también presenta un ángulo frágil. No necesitamos curiosear en su vida. Frank reconoció a Haldor Klimber, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios. Y nos constata, además, que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento, con su correspondiente desplome de ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer embarazada, de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y, como sus compañeros de reclusión, comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamientos, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso, que hasta les hacía mirar la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo Kaufering 3 se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con su amigo Bencher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguda con algo de sabor a caldo. Bencher llegó a ser un famoso actor de televisión en Múnich. Años después, Frank reconoció públicamente que con aquellas conversaciones Bencher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo, muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar en Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer
decidieron dar nombre a la criatura: Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se prestaba desoladora. Sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, sin casi amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en la misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su paso por nazi. No tenían nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. ¿Los enganché? Sigue. Si quieren, me escriben en sus comentarios: queremos que Patricia siga la lectura, yo sigo, y continuamos con este prefacio tan interesante.